Hasta el 22 en vivo, así, con Zona Crítica. Seguimos por la pantalla de Veo y también por el canal de YouTube de Zona Crítica, oficial Zona Crítica TV. Y ahora sí, Héctor, vamos a recibirlo a Marce Viso. Lo saludamos como hacemos cada miércoles. Marce, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Buenas noches, Euge. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos ahí en el piso. Bueno, buenas noches, Marce, para vos también. Eh, la idea de la columna de hoy, que es más que columna una charla, Marce, es que nos comentes un poco los beneficios fiscales que tendrían o que van a tener monotributistas y autónomos que muchas veces quedan afuera de cualquier ventaja que pueda aparecer desde el punto de vista fiscal y que son, no te digo el motor de la economía, pero una porción importante, ¿no?, de la economía argentina. ¿En qué consisten estos beneficios, Marcel? Héctor, a partir de la semana pasada, vos bien lo dijiste, en realidad son una porción muy grande de la cuestión económica, es decir, de la totalidad del PBI. Si bien no son quienes manejan o quienes determinan eh, situaciones como convenios colectivos de trabajo o aperturas o cierres, grandes pérdidas de caudal empleador, pero si bien son quienes sumando de a poco llegan a un caudal muy, muy grande y quienes más han sufrido el impacto económico, no solo de la pandemia, sino de bueno, todos los problemas que trae aparejado obviamente, inflación, la falta de comercialización, las fluctuaciones del dólar que estamos viviendo todos los días. Para ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos durante la semana pasada, a partir del 31 de octubre, ha hecho un anuncio, en realidad emitió una resolución donde se prorrogan algunos beneficios que ya venían teniendo tanto monotributistas como regímenes autónomos, es decir, aquellos que son responsables inscriptos frente al IVA o tienen alguna condición frente a ganancias, y son la extensión durante los 30 días de noviembre para, en el caso de los monotributistas, que no se den, por ejemplo, las bajas de oficio. Estas bajas de oficio, como todos ustedes saben, son las bajas que se da por el no pago por tener los impuestos impagos durante 10 meses corridos, durante los últimos 10 meses, por supuesto. Bueno, a partir ya hubo un primer avance en septiembre, en octubre se volvió a tener en cuenta este parámetro para no dar de baja a aquellos trabajadores puedan seguir trabajando, que revisten la condición de monotributista, por supuesto. Van a poder seguir trabajando sin ningún tipo de problema, aunque no hayan abonado los consiguientes impuestos durante el mes de septiembre y tengan adeudados también 9 más hacia atrás. Septiembre, octubre, noviembre y ahora con esta extensión de plazo se va hasta los primeros días de diciembre, es decir, se les otorga un beneficio especial de poder seguir emitiendo todo lo que es facturación y poder de esa forma comercializar sus productos. En el caso de las otras condiciones, y esto es un beneficio en general, son por ejemplo, los planes permanentes de pago, que se había hecho alguna modificación hace un tiempo en cuanto a lo que es la cantidad de cuotas y los intereses que se tomaban para estas financiaciones. Estamos hablando de los planes que abarcan no solo una moratoria, sino los planes que se pueden generar en cualquier momento de la vida de la empresa, es decir, eh, por dar un ejemplo, las empresas monotributistas, responsables inscriptos unipersonales y demás, tienen que hacer para dar un ejemplo, una declaración jurada como empleadores de cargas sociales, que es el formulario 931. No se cuenta con el dinero para poder hacerlo, no se ingresó en los ATP para obtener créditos puntuales, pero sí se puede financiar en este momento, por ejemplo, en 6 cuotas con un interés muy bajo que ronda entre el 2,5, entre el 2 y el 3%, dependiendo, bueno, obviamente del momento, pero es aplicable, por ejemplo, al mes pasado. Lo que tenemos que declarar en estos primeros días del mes es las cargas sociales por empleados del mes pasado y se pueden declarar y financiar en el caso de no tener la liquidez necesaria para poder afrontar. Tanto es para este impuesto como lo fue para la declaración de ganancias que venció el mes hace unos días, tanto lo es para el IVA que va venciendo en los meses siguientes y asimismo todos aquellos impuestos nacionales pueden ingresar a este plan permanente, cosa que no es, a ver, no es algo que se note puntualmente, pero sí a la hora de generar liquidez y financiación de la empresa, sí se puede tomar este tipo de herramientas. Te hago Otro de una los... pregunta, Sí, como suele decirse, de cajón.
todos aquellos que están escuchándote, te dicen, muy bueno todo, pero después me matan con los intereses. ¿Corren Los, intereses para esto, Marce? sí, sí, por Porque, supuesto. Tiene un interés de financiación, pero el interés de financiación no es el de Plaza. El interés de financiación es más bajo, es decir, es mucho más bajo que tomar financiación externa para poder pagar ese formulario o esa carga social. Es decir, el Estado de esta forma de alguna manera ayuda a que puedan financiar la deuda contraída por cualquiera de los impuestos nacionales o cargas sociales de carácter nacional que sea, bueno, obviamente a depositar al fisco, ¿no? Sí, es mucho más bajo y obviamente permite cuotificar un importe que de otra manera hay que pagarlo en tiempo y forma, obviamente en fecha de vencimiento, que es alrededor de los días 10 todos los meses, pero bueno, si uno lo puede hacer en 6 cuotas, se va a licuar con los próximos 2 meses que estamos hablando, en realidad ya ingresamos en noviembre, es el penúltimo mes del año, y diciembre, el último mes del año, es cuando se registran, por lo menos en nuestro país, el mayor caudal de ventas. En muchos rubros es incluso los 2 mejores meses del año. te hago De una esta forma, pregunta. ¿Esto corre para todos? Porque el Estado tiene un escáner que cuando lo quiere usar, hasta la pelusa encuentra. Ahora, pongamos un ejemplo. ¿No? Me pongo, por ejemplo, como ejemplo yo, que no es el caso. Supongamos que yo me aprovecho de esta elasticidad que me ofrece el Estado, pero al mismo tiempo tengo volúmenes de facturación que a mí me dan capacidad de pago para afrontar la deuda con el fisco. ¿El Estado me va a reclamar, me va a hacer esa observación o no, no. no corre eso en esto? No, no, no. En principio no va a ser esa observación. Obviamente esto estamos hablando que no es, las reglas de juego no son para todos los contribuyentes iguales. Es decir, los grandes contribuyentes tienen otro tipo de niveles de interés y obviamente tienen otro tipo de seguimiento por parte del Estado. Obviamente que para ser un gran contribuyente hay que tener un caudal por ejemplo, en el caso que dábamos de empleados alto, o un volumen de facturación muy alto vinculado a, por ejemplo, exportaciones o algún negocio de carácter internacional que da la medida del volumen de facturación. Pero esto este tipo de regímenes pueden ser utilizados por cualquiera, y la idea no es que la gente se aproveche y con esto, como ha pasado durante los meses de febrero, marzo y abril, cuando las tasas de descuento, por ejemplo, de cheques con un aval financiero eran relativamente bajas, rondaban el 10%, la gente tomaba ese tipo de herramientas para obtener liquidez y comprar dólares, por ejemplo, que fue uno de los puntos que hizo que el dólar subiera a los 195 que se registraron en el 23 de octubre. ¿No? No está pensado para esto. Es lo mismo que eh, suponer que el IFE, que el Estado de alguna manera entregaba para afrontar una catástrofe económica frente a la pandemia, sea utilizado también, por ejemplo, para la compra de dólares. Es ilógico, no se hacen ese tipo de análisis. Ahora bien, no debería aprovecharse, todos tenemos moral y sabemos cuáles son las cuestiones que están bien y cuáles están mal. Hay cosas que como ciudadanos y como parte de un país tendríamos que cumplirlas sin ningún tipo de que nadie nos explique qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, si sabemos que estamos haciendo mal, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la posibilidad a otro de la misma condición de financiamiento, por ejemplo, o las mismas condiciones de obtener un recurso que son obviamente monetarios, porque por más que sean de alguna manera desplazar una deuda o eh, prorrogarla en el tiempo, sigue siendo una cuestión monetaria porque el fisco no está recaudando ese importe durante el mes que le correspondería, sino que lo va a cobrar en 6 cuotas, por ejemplo. De esta manera, entre todos, yo creo que eso es una deuda, lo mismo que cuando nosotros hemos hablado en otras oportunidades de la inversión que no debería ser específicamente financiera, es decir, no volcarse únicamente a la diferencia de cotización de una moneda, sino realizar inversiones en donde nosotros más la necesitamos, que son las empresas, ejemplo en bolsa, es decir, comprar obligaciones negociables Bien. de algunas instituciones. Eso es una cuestión que es una deuda interna de la Argentina, de empezar a trabajar en esa Bien. dirección, ¿no? Por supuesto, necesitamos que el país haga esto.
Gracias, Marce. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande. Perfecto, Héctor. Si querés, la próxima semana hablamos algo del dólar y cuáles son los motivos de la fluctuación. Hoy bajó a 160, ¿no? Para que tengan una idea. Sí. Muchas gracias, Marce. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, gracias. Saludos a todos, Euge, Héctor y a toda la gente del piso. Un saludo, Marce.